Santa Fe tuvo un proyecto en su momento de cambiar la centralidad de la ciudad. De hecho, la Plaza San Martín, frente a la cual está este edificio, iba a ser como la plaza cívica más importante. Y en base a ese proyecto se empezó a construir un edificio que era obra del arquitecto Arnaldi. Era un arquitecto que se dedicaba mucho a la arquitectura religiosa y tuvo un proyecto muy grande, de grandes dimensiones, digamos, que quedó a medio construir porque, bueno, como pasan a veces en nuestro país, circunstancias económicas hicieron que se detuviera, pero había alcanzado a hacer el planteo general del edificio que atravesaba toda la manzana y se terminó un pedacito, digamos, que es lo que hoy, en donde hoy funciona la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad eso era la parte de atrás del templo. Y por delante, circunstancialmente, se hizo un patio con actividades culturales. De hecho, la ciudad conoce más ese patio muchas veces, ¿no? Y que se llamó un patio catedral y que quedó como un espacio medio ruinoso, ¿no? Y culturalmente eso quedó en la memoria colectiva. Entonces, cuando se plantea el desafío de terminar ese edificio, nosotros pensamos en todos estos valores, ¿no? La memoria colectiva, lo que la gente reconoce del lugar, el templo que está por detrás, que hay que cambiarle ahora su orientación, digamos, y hacerlo parte del edificio. Y por sobre todo, tenemos cosas concretas que respetar, porque podría haber sido una idea demoler todo y comenzar de vuelta, pero no, nosotros quisimos que se respete lo que ya estaba, porque en algún momento fue importante, y sobre eso hacer una terminación, digamos, un proyecto nuevo prácticamente, porque a nivel patrimonio también, internacionalmente, se pretende que uno respete todas las etapas de un edificio, ¿no? Lo que fue en un momento y la terminación que es ahora, o sea, la arquitectura actual tiene que ser contemporánea, respetando lo existente, pero terminando con las necesidades incluso actuales y la formalidad actual, porque si uno considera que este proyecto fue de 1910 más o menos, la iglesia misma cambió mucho sus rituales, su concepto de la espacialidad religiosa. Uno puede estudiar que en las distintas etapas de la historia el concepto de religiosidad fue variando. Entonces las necesidades de hoy de la iglesia actual no son las mismas que hubo a principios del siglo XX. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle una solución a todo esto, que no es nada sencillo, ¿no? Porque además lo que uno incorpora tiene que ser armónico con lo existente. Y bueno, esa fue la idea que nos motivó fundamentalmente a este desarrollo. Elegir materiales que fueran coherentes, que responda funcionalmente, digo, a este nuevo concepto de una iglesia que tiene que ser, bueno, el mismo arzobispo, ¿no es cierto?, nos explicó cuáles eran las pautas importantes que teníamos que tener para este nuevo espíritu que quiere tener la iglesia. Y bueno, fue la base sobre la cual nosotros decidimos proyectar lo que se proyectó, donde el espacio interior tiene que ser un espacio sacro, evidentemente, con todas las características de silencio, de recogimiento que debe tener un espacio de este tipo, pero a la vez, por ser una catedral, también tiene que albergar mucha gente, ¿no? Porque justamente, funcionalmente, la catedral que tiene Santa Fe es un templo muy pequeño, donde falta espacio para los grandes eventos. Entonces había que pensar en eso, en ser un templo que albergue a mucha gente, por un lado, y también en la intimidad, ¿no es cierto?, que tenga el recogimiento necesario para ser el espacio que necesita la vida cotidiana, ¿no?, para los católicos. Y exteriormente ocupa un lugar muy importante en la ciudad, frente a una plaza también de mucho movimiento,
y tiene que respetar el símbolo, ¿no? El símbolo de arquitectura religiosa, que se lea como tal, ¿no? Para todas las generaciones, porque no todas las personas de niños a ancianos tienen el mismo concepto, ¿no? Uno tiene que poder identificar ese espacio y generar el respeto que se merece, integrándose con la ciudad actual. Y ahora la arquitecta Vera Candioti nos va a contar sobre qué es lo que se debe rescatar de lo existente en este proyecto. Concretamente, nosotros tenemos mamposterías de ladrillo que hoy, o sea, se leen como ladrillo visto cuando en realidad iban a ser revocados, pero nosotros pensamos que la gente le gusta, quiere, entendió ese espacio como un lugar de ladrillo visto y por eso se va a respetar esa imagen. Y las columnas de mármol que están diseminadas, algunas están puestas, otras están caídas, porque no se llegaron a colocar en su momento, se van a colocar. O sea, todo lo que pudimos encontrar de lo que había se va a respetar. Y sobre eso se va a colocar lo nuevo con una nueva espacialidad. Por supuesto que eso merece una técnica de restauración porque ha estado a la intemperie, digamos, mucho tiempo, tiene crecimientos vegetales, tiene morteros que se han ido perdiendo. Entonces, la primera etapa de todo esto va a ser consolidar lo existente, que quiere decir asegurar de que siga permaneciendo como está, con todos los recursos que hoy tenemos para recomponer y restaurar lo que está, ¿no? Y levantar esas columnas que están caídas, por ejemplo, y colocarlas en su lugar, acomodando, porque por ahí pueden pasar que falten algunas partes, ¿no? Esto se llama, en patrimonio se llama anastilosis, cuando uno encuentra algo caído que tiene que volver a colocar en su lugar y completar a veces si es necesario para que funcione como tiene que funcionar. Así que la primera parte de intervención del edificio va a ser justamente consolidar todo esto para después poder completar y continuar con el edificio acabado, digamos, con las ideas contemporáneas. La verdad que nosotros siempre nos gustó entender el proyecto, digamos, los templos religiosos, los templos católicos y en especial una catedral, son contenedores y albergan formas de habitarlo de muy distintos tipos, digamos, desde celebraciones multitudinarias hasta espacios o momentos donde se va a buscar más de introspección, que necesiten una persona digamos, un poquito más de soledad. El espacio de la catedral debía contener todo ese tipo de actividades. El proyecto un poco intenta pensar esas distintas actividades y respetar una estructura espacial que ya estaba otorgada, que era por el proyecto original, que en principio ya estaba en gran forma determinada desde sus cimientos y su elevación de mamposterías, y donde bueno, la luz cobra una importancia fundamental en el proyecto para todas las actividades que se van a desempeñar ahí adentro. El proyecto, lo nuevo, digamos, lo que se proyecta, son elementos arquitectónicos que intentan administrar un poco la luz como elemento simbólico, materializarla y darle a cada sector el clima apropiado para un espacio religioso. Y le preguntamos al arquitecto Ezcurra en relación a los materiales elegidos para concretar el proyecto. ¿Cómo van a hacer para darle la configuración final a las naves, a las cúpulas, a las mamposterías de la iglesia de la Catedral Nueva de Santa Fe?
La elección del material principal es el hormigón. La idea fue elegir un material que sea contemporáneo y que además de alguna manera sea, digamos, legiblemente, visiblemente distinto a lo original, que eran mamposterías de ladrillos revocadas. Generar también un diálogo con lo existente mediante un contraste no solamente de color, sino también de texturas. Y además el hormigón nos ofrece la posibilidad y la plasticidad de poder trabajar con la luz. La estructura espacial del edificio en general ya estaba determinada por lo existente. Nosotros generamos una cúpula central con una cáscara de hormigón visto y naves laterales que se trabajan de formas bastante distintas porque hay una nave lateral existente sur que ya está bastante configurada o creada y una nave lateral norte que donde había mucho por hacerse. Se resuelven de maneras distintas. En ambas se busca trabajar con la iluminación, con entradas de luces rasantes que intentan fortalecer los materiales originales y generar espacios acordes a la actividad que se van a desarrollar ahí adentro. Hacia el exterior, el edificio expresa todo eso que sucede en el interior y bueno, también hay un gran trabajo en la carga semántica que eso tiene, la imagen exterior del edificio, porque nos interesó y nos preocupó que esto sea una iglesia y que sea fácilmente legible como templo. Y si uno sigue un poco la historia de la arquitectura religiosa, catedrales, templos, iglesias y parroquias, va a encontrar una gran variedad de opciones en cuanto a la configuración de los edificios a lo largo de la historia. En este sentido, le preguntamos al arquitecto Ezcurra en relación a un aspecto fundamental del edificio, que es cómo piensan solucionar la fachada. Una fachada pensada en el siglo XIX, pero que se tiene que concretar con técnicas de la actualidad. Nos enfrentamos también con un desafío, fue porque lo existente digamos, quedó todo concluido, o la etapa en la que se dejó de edificar prácticamente en una sola línea, la línea de unión entre lo nuevo y lo viejo. Era una línea muy prolija y decidimos, por una estrategia compositiva, intermediar entre el hormigón visto y el ladrillo crudo, un material que nos funcione de transición entre estos dos materiales. Elegimos el acero Corten por su diálogo con el color del ladrillo. Nos daba la posibilidad de trabajar con materiales contemporáneos y romper un poco esa línea tan prolija y generar un poco un corte entre el hormigón visto y el ladrillo. Y otro de los aspectos fundamentales del proyecto tiene que ver con la integración de lo existente, no solo de estas mamposterías a medio construir que hoy están en el patio de la catedral, sino también con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su ingreso por calle 4 de enero. La lógica del proyecto invierte la circulación de lo que sería la catedral nueva y a partir de ahí hay que lograr dialogar lo existente con lo que se va a construir, pero también con una estética que un poco le dé continuidad a lo que actualmente tiene la parroquia. En cuestión de congeniar estas diferentes lógicas es lo que le preguntamos al arquitecto Ezcurra.
La idea de hacer, una vez que esté concluidas las obras de todo lo nuevo, va a ser demoler las mamposterías que originariamente no existían en el lugar donde están, y va a ser integrarla completamente a la planta del edificio. Hay algo importante, un cambio que nosotros generamos importante dentro del proyecto original, es el altar, que originariamente iba a estar contra calle 4 de enero, se pasa al centro o al crucero de la iglesia como elemento más importante. Sobre el crucero también nosotros trabajamos ahí una cúpula donde el ingreso de luz es muy importante, y trabajamos un altar cuadrado para poder dar la posibilidad o la flexibilidad de poder dar celebraciones hacia distintos lugares del templo. La propuesta siempre fue que el espacio que hoy en día ya existe, que es muy conmovedor, por llamarlo de alguna manera, dejarlo que se exprese sin la necesidad de volver a cargarlo con molduras, superficies revocadas o pintadas. La idea fue exhibir o presentar todo ese interior de una manera más minimalista y bueno, acompañado con la utilización de la luz, que la luz sea la verdadera protagonista de todo ese interior.